Bueno, muy buenas tardes a todos por estar aquí presentes en este primer webinar de lo que es la fluorescencia de rayos X para la detección de metales pesados para el sector alimenticio. Agradecerles a todos por este espacio que nos están brindando, primero que nada, y un poco, ¿verdad?, explicarles cómo va a ser la temática de este webinar. En una primera instancia vamos a tener a nuestro orador Jorge Pablo González, que ahorita vamos a dar una pequeña biografía sobre él, donde dará una explicación teórica sobre todo lo que es la fluorescencia y un poco los campos de aplicación como tal. Haremos una pequeña sección de preguntas. Posterior a eso, haremos una sección práctica donde tendremos algunos ejemplos de la industria, de todas las personas involucradas en este webinar, donde podremos experimentar un poco ya la técnica con resultados reales como tal. Un poco sobre Jorge Pablo. Él es un especialista de aplicaciones de la marca Malvern Panalytical. Es licenciado en química industrial con más de 18 años de experiencia en técnicas analíticas avanzadas. Es especialista en espectroscopía de fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X también. Y tiene pues un amplio conocimiento en industrias como cemento, minería, petróleo, combustibles, plásticos y metales. Sin más, los dejo con Jorge Pablo para que podamos dar inicio a lo que sería el webinar. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este seminario. Permítanme abrir la cámara para saludarlos a todos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo este seminario en realidad desde el Cono Sur, así que por acá son pasaditas las 5 de la tarde. Y bueno, sabemos que en la Centroamérica, donde seguramente está acompañando la mayoría, son las 2 de la tarde. Como bien indica Andrés, un servidor, es especialista de aplicaciones por parte de Malvern Panalytical y bueno, estamos haciendo una serie de trabajos acá en el Cono Sur, de tal manera que por acá decidimos arrancar esta sesión. Les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, tenemos una presentación que comprenderá alrededor de 45 minutos que Andrés me ha pedido compartir un poco sobre el uso de la fluorescencia de rayos X para análisis de metales pesados y obviamente macro y micronutrientes, está enlazado todo, con fluorescencia de rayos X, sobre todo más enfocado al tema de alimentos. Y bueno, ese es el tema de esta reunión. Como bien dice Andrés, es primero una presentación técnica. Al lado de esta sala tenemos un demo lab, el cual van a observar. Les vamos a mostrar brevemente por encima los instrumentos con los que contamos y después de eso entraremos directamente a una demostración en vivo. Tenemos ahí preparadas algunas muestras que hemos colectado relacionadas a esto y Sara Salazar, quien es la especialista de Inbox, me va a estar ayudando con dicha demostración. Ya la conocerán ahorita en un ratito más. Voy a compartir la pantalla y a partir de ahí, cuando esté la presentación, pues bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Por favor, dejar en el chat cualquier pregunta que tengan. Vamos a tener una sesión de alrededor de 10 minutos al final de la presentación para tratar de responderlas. Si alguna pregunta no se pudieran responder por cuestión de tiempo, podemos contestarlas todas por escrito y enviar un documento PDF a todas las personas que participaron con todo gusto. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Voy a ponerla en modo presentación y ahí debería estarse viendo pantalla completa. La presentación la llamamos, igual que el seminario, más rápido, más seguro, más simple, precisamente porque es lo que estamos buscando con un equipo de fluorescencia de rayos X cuando hacemos análisis de cualquier tipo de muestra, no solo relacionadas a la industria de alimentos o suelos, que obviamente mucha de la parte alimentaria también tiene que estar relacionada al análisis de suelos. Entonces vamos a fondo. Mi nombre, como ya saben, es Jorge Pablo González. Soy especialista de aplicaciones senior de Malvern Panalytical con base en México, en Monterrey, México. Y bueno, tenemos una relación muy, muy fuerte con Inbox de bastantes años, prácticamente 20 años de trabajar con ellos. Trabajamos en conjunto y como les dije, me acompaña Sara Salazar, quien es el equivalente
en la misma posición, pero dentro de INVOS. Es decir, que su primer contacto lo tienen bien firme dentro de INVOS. Sara es de Guatemala, trabaja desde la oficina de Guatemala, pero como saben, está acá en Chile conmigo. Hemos estado en Uruguay, ahora en Chile y la próxima semana en Argentina trabajando, y después regresaremos cada uno a su sede. El contenido de la presentación es muy simple. Vamos a ver un poco los conceptos básicos de la técnica de fluorescencia de rayos X, porque sabemos que muchos de ustedes están familiarizados con técnicas como la química tradicional, algunas técnicas gravimétricas, ultravioleta visible, ¿por qué no? Cromatografía, etcétera, y algunas otras técnicas como absorción atómica o acoplamiento inductivo por plasma. Y bueno, lo que queremos es mostrarles esta técnica analítica, que es una técnica que tiene muchos años de uso, pero que ha ido evolucionando con el tiempo, alcanzar diferentes ámbitos en los cuales la parte alimentaria es un tema que por temas de sensibilidad no había alcanzado, y hasta los últimos años se ha logrado tener un desempeño bastante bueno como para poder presentarles ahora dicha técnica para esta aplicación. Vamos a hablar específicamente después de la técnica de energía dispersiva, que es en la que vamos a basar tanto la presentación como la demostración. ¿Por qué? Porque existe la fluorescencia de rayos X, que se divide en dos ámbitos, dos tipos de espectrómetros principalmente, como son la técnica de fluorescencia de rayos X basada en longitud de onda, que suelen ser equipos con un tubo de rayos X de muy alta potencia, que trabajan específicamente a vacío normalmente y que tienen sistemas de enfriamiento como chillers. Son equipos de gran porte y tamaño y que requieren una inversión fuerte y también un mantenimiento, un costo de mantenimiento más elevado. Acá nos vamos a enfocar en equipos de energía dispersiva que tienen una aplicación con que son principalmente de mesa, son de baja potencia y bueno, vamos a ver cómo desempeñan. Hablaremos un poco del concepto de análisis cuantitativo y el concepto de standardless o análisis sin estándares. ¿Cuál es uno, cuál es otro y para qué nos sirve y dónde recomendamos aplicarlo? Un poquito del tema de preparación de muestras y perdón, no preparación de muestras, sino ejemplos y luego sesión de preguntas. Entremos al primer tema, que es el concepto de la teoría y la técnica básica de fluorescencia de rayos X. La primera pregunta que tenemos siempre es, ¿qué es la fluorescencia de rayos X y para qué sirve? Bueno, la fluorescencia de rayos X es una técnica espectrométrica que básicamente lo que hace es ser un análisis elemental. Básicamente es equivalente a una absorción atómica, a un ICP o a técnicas de vía húmeda, que lo que determinan es la composición química elemental de los materiales y determinan, cuantifican qué elementos y cuánto, o sea que es cualitativa y cuantitativa. ¿En qué tipos de materiales? Bueno, la forma de presentación de las muestras, como pueden ver, es muy variada. Podemos poner muestras sólidas, podemos colocar muestras líquidas, podemos colocar polvos, podemos colocar incluso muestras a las que queremos hacerle un análisis de recubrimiento. Entonces, sólidos, líquidos, polvos sueltos o pastillas prensadas e incluso filtros ambientales, estos que se utilizan para medir la calidad del aire. De tal manera que esos filtros se colecta la muestra, se llevan al laboratorio, se colocan en el espectrómetro. Típicamente esta técnica se ha venido haciendo con ICP masas, que es una técnica bastante más con espectrómetro de más porte y que requiere muchos más insumos. Y bueno, ahora con la fluorescencia de rayos X podemos hacer este trabajo en un tiempo bastante corto, colectando los filtros, colocándolos en el instrumento precalibrado y realizando el análisis en aproximadamente 20 minutos por muestra, pero pudiendo obtener una comparativa con lo que hace el ICP masas sin ningún problema, cumpliendo la normativa, y además de eso, sin dañar la muestra, pudiéndola poner a resguardo y repetir el análisis en cualquier momento. También puede analizar perlas fundidas, que es una técnica de preparación típica para materiales de polvo que suelen ser de origen más hacia el lado mineral, orígenes minerales industriales, minerales de proceso, de la metalurgia, y
de cemento, por ejemplo, de la industria del cemento. La técnica de perlas fundidas suele ser muy útil para ello. ¿Cuáles son las ventajas o por qué deberíamos de usar la técnica de fluorescencia de rayos X? Bueno, ya mencionamos algunas de ellas. Una de ellas es el análisis cuantitativo y cualitativo de todos los elementos que estén presentes en la muestra, desde el flúor, que es uno de los elementos más ligeros en la tabla periódica, hasta el americio, que es uno de los tierras raras, que es prácticamente casi uno de los últimos elementos de la tabla. Así que ese rango elemental lo tienen muy pocas técnicas analíticas y esta técnica es una de ellas. Como ya mencionamos, la técnica es no destructiva, de tal manera que podemos tomar la misma muestra y analizarla N veces sin que sufra ningún daño. Podemos poner en resguardo las tabletas, los polvos o las perlas fundidas en un desecador y después simplemente tomarlas y volverlas a reanalizar de ser necesario. El método de análisis tradicional de fluorescencia de rayos X se convierte en un análisis tipo push and play, que es lo que es básicamente colocar la muestra y después de 3 clics el equipo está analizando. Hay que esperar los resultados, los cuales se almacenan de forma automática en bases de datos dentro del software sin necesidad de que el operador tenga que hacer gran esfuerzo. Se pueden consultar, se pueden exportar, se pueden transmitir o se pueden generar informes. La precisión típica de la técnica como tal, la fluorescencia de rayos X, va de 0.1 a 0.3% relativo, lo cual la hace comparable solo con la técnica tradicionales de vía húmeda, es decir, es una técnica bastante precisa. Igual el rango de medición que puede abarcar va desde subpartes por millón hasta 100%, y esto es básicamente cuasi único. Es muy poco común que tengas una técnica que pueda leer por debajo de una parte por millón y al mismo tiempo muestras tan concentradas como 100%. Estoy hablando propiamente de colocar el polvo y tener muestras, por ejemplo, de 80% de un elemento, mientras tengo otros elementos traza, y todo en una medición de, por ejemplo, 5 minutos, obtener los resultados multielementales con la misma preparación, que puede ser en polvo suelto, polvo prensado, perla fundida o incluso, como ya dijimos, un líquido. El rango elemental y el rango de concentraciones es sin comparación. La preparación de la muestra suele ser muy sencilla. Regularmente, como pueden observar en las imágenes, es colocar una pequeña porción de polvo sobre un portamuestras que puede ser de bajo volumen, como el que tenemos en la imagen. Ese portamuestras de bajo volumen es para materiales, por ejemplo, de alimentos o farmas. 100 miligramos es lo máximo que requiere. Luego tenemos unas celdas tipo P1, que es la que está la imagen de abajo a la derecha, con una cuchara, que eso que estamos colocando en la imagen de la derecha es leche en polvo infantil, que está fortificada con vitaminas y hierro. Y en la parte de arriba vemos una pastilla prensada que fue elaborada con un polvo muy fino. Ese polvo fue prensado y se formó una tableta o pastilla que después es colocada en el equipo y es analizada. Esas son algunas de las formas de presentación que podemos tener y como pueden ver, la preparación es demasiado simple. Lo único que necesitamos es que el material esté finamente molido antes de proceder al análisis. El tiempo de procesamiento es bastante rápido desde que tomamos la muestra en fino y la llevamos a preparación, finalmente al análisis y obtenemos el resultado típicamente de unos cuantos minutos, a diferencia de otras técnicas que requieren un procesamiento, por ejemplo, por digestión, filtrado, afloración, calibración del instrumento y después el análisis. Todo ese tiempo acá suele ser muy corto porque normalmente nosotros elaboramos las curvas de calibración, los métodos se almacenan y duran meses funcionando hasta que tengamos que volver a calibrar, a diferencia de otras técnicas que requieren que cada que enciendo el instrumento tengo que hacer la calibración y después puedo analizar. No consume gases propiamente, con excepción de un modelo que tenemos que es el Epsilon 4, que puede requerir un flujo de helio en una proporción muy pequeña, que es de 0.5 litros por minuto. Básicamente una botella o cilindro de gas helio les dura más de 5,000 lecturas, de tal manera que
es sencillo, pudiendo ser reemplazada por un gas en caso de que tenga problemas, que sea nitrógeno, que es más económico y que es más fácil de disponer de él. También estos equipos tienen la capacidad de ser integrados ya sea a una LIMS o ser automatizados, integrarse a un RoboLab, a un sistema automatizado para obtener alto volumen o procesamiento a través de robots de la preparación de la muestra para carga y descarga. Y suelen ser una de las mejores herramientas por una capacidad que tienen para hacer un barrido elemental de la tabla periódica. Esto quiere decir que cuando yo recibo una muestra y necesito analizarla y no sé de qué se trata esa muestra o no tengo una muestra común, yo simplemente la coloco, le pido al software que la escanee la barra y él me va a decir qué elementos detectó desde oxígeno hasta uranio en la tabla periódica, que es casi la tabla periódica completa, y posterior a eso puede darme un análisis semi-cuantitativo, es decir, me da cualitativo y me da también un dato químico elemental para saber qué composición tiene dicha muestra, a pesar de que yo no tenga estándares o patrones de calibración dedicados para ese material. Esto sirve muy bien para muestras desconocidas, para residuos, para estudios de diferentes materiales con los cuales normalmente no tengo contacto, pero el equipo es capaz de realizar dicho trabajo sin problema. La técnica analítica se utiliza en muchos laboratorios de caracterización de materiales, monitoreo de procesos o investigación y desarrollo, control de productos, calidad, como son todas las industrias que vemos acá, tanto en las imágenes como en la lista, que son plantas de productos químicos y petroquímicos. Industria de cemento es el corazón del control químico de la planta, la fluorescencia de rayos X, los minerales industriales suelen analizarse también mucho por fluorescencia de rayos X. Y la industria minera también tiene como control químico una de las técnicas principales, la fluorescencia de rayos X. La industria siderúrgica o de acero y no ferroso suele también utilizar mucho esto debido a que el proceso de control de dichas industrias de fundición se suele dar con mucho control de la escoria, cosa que por técnicas elementales que requieren disolución de la muestra es complicado, pero por técnicas que analizan metales como la de emisión óptica por chispas, muy rápido, muy fácil, pero por ejemplo la escoria que nos dice el grado de eficiencia del proceso y los ajustes que tenemos que hacer, no se puede analizar por emisión óptica y hacerlo por otras técnicas que requieren digestión es muy tardado y complicado. Si la técnica de fluorescencia de rayos X se puede calibrar con estándares internacionales, patrones secundarios fácilmente para el análisis de escorias y esto se vuelve pan de todos los días donde podemos analizar las muestras simplemente moliendo y prensando la escoria. Además de que puede servir de herramienta de respaldo para el análisis de las piezas o de la parte metálica, de lo que es el acero o los materiales como base cobre, base bronce, base aluminio, ya que tenemos sets de estándares internacionales que me permiten calibrar también esos tipos de matrices y el equipo me podría servir como respaldo del de emisión óptica. No se diga si quiero trabajar cuestiones ambientales, también por temas de contaminación o temas de verificar diferentes contaminaciones ambientales que se pueden dar. Bueno, la técnica es bastante eficiente, especialmente para el análisis de metales pesados. Energía dispersiva, que es el tema de hoy, es muy potente, muy fuerte, y lo van a ver en las imágenes más adelante. También la gente de farmacéutica y cosmético tiene que tener controles de metales pesados y de algunos ingredientes. La farmacéutica incluso tiene que tener controles muy estrictos de los residuos de catalizadores de los procesos de fabricación de productos farmacéuticos y eso está normado a través de farmacopeas y bueno, nuestros equipos son capaces de llevar a cabo los estudios basados en dichas normas, de tal manera que también son utilizados. El estudio de suelos, el estudio de alimentos son lo que principalmente vamos a estar platicando ahora. Ahora, ¿cómo se compara esta técnica? Ya hablamos a otras técnicas como la absorción atómica o ICP. Bueno, la diferencia sustancial es que obtenemos resultados estables a lo largo de meses debido a que no es necesario estar recalibrando frecuentemente.
No requerimos hacer digestiones o disoluciones de los polvos o las rocas o los materiales sólidos. Directamente, como ya vieron, podemos pulir un metal y colocarlo directo, moler una roca y hacerla polvo y analizarla directo, o prensarla, o ya, si queremos hacer un procesamiento un poco más adelante, hacer una perla fundida. No usamos reactivos caros, no usamos ácidos, no usamos nada para digerir por lo mismo y por lo tanto no estamos emitiendo residuos. Es una técnica analítica bastante ecológica en ese sentido y que nos reduce la necesidad de estar manejando todo el tema del manejo de residuos. Hay elementos que por otras técnicas como ICP, absorción atómica, son un reto, como el rodio, el paladio, el selenio, el bromo y otros elementos. Específicamente, por ejemplo, el paladio en alta concentración, hacer la digestión lleva hasta 24 horas, aún utilizando un sistema de microondas. Se podrán imaginar que es un reto enorme. Nosotros con fluorescencia de rayos X tenemos empresas a nivel mundial, donde están instalados, por ejemplo, para el análisis de platiníferos de forma rutinaria. Estamos hablando de partes por millón en convertidores catalíticos de la parte automotriz, ya sean automóviles, camiones, etcétera. Y ahí lo que miden es precisamente platino, paladio, rodio, oro, plata, en partes por millón, y obviamente tienen que hacer una medición muy exacta. Lo único que hacen es moler y hacen una tableta y hacer el análisis previo a la calibración, obviamente. Obtienen el análisis y tiene que ser muy exacto, porque si ponen un poco menos de esos catalizadores, que son los platiníferos, el producto se sale de especificación. Y si ponen más, como son metales preciosos, pues sale costoso el análisis, el producto final. Entonces, es importantísimo. La fluorescencia de rayos X, al ser tan simple para manejarse, no requiere de operadores calificados. Podemos tener operadores calificados, requerimos de alguna manera tener a alguien calificado. Para eso, gente como Sara Salazar y un servidor que estamos en aplicaciones, nos dedicamos a formar a su gente, a entrenarla. Sin embargo, para la rutina no es necesario tener a un personal con alta calificación. Para hacer la calibración por ustedes mismos, obviamente requerimos una o idealmente dos personas que nosotros podamos entrenar para que aprendan cómo se calibra el equipo, cómo se mantiene todo, de tal manera que el resto de los operarios solamente se dedican a preparar y medir y sacar resultados. No requerimos estar lavando constantemente cristalería de vidrio, como en estas otras técnicas que se mencionan arriba, ya que no vamos a digerir. Y bueno, eso es parte de tiempo, porque esta cristalería tiene que ser lavada con mucha conciencia, precisamente porque estas técnicas miden trazas elementales. Y bueno, se podrán imaginar que si yo meto un material que está altamente concentrado, 15, 20, 30%, por ejemplo, de un elemento, como puede ser el calcio, tengo diluciones sucesivas que debo de realizar y ahí entra una fuente de error tremenda. Acá, como ya dijimos, pastilla prensada. Si está el 30% de calcio y si tiene un 0.5% de hierro y si tiene 5 partes por millones de plomo, sin problema, la misma pastilla se mide todo en una sola medida, desde 2 minutos hasta 5 minutos. Bajo costo de mantenimiento, ya que requiere una visita típica preventiva al año y por lo tanto las pólizas son muy económicas, muy poco consumibles. Como no es destructiva la medición, podemos medir múltiples veces la muestra, esto ya lo habíamos comenzado, o poner a resguardo nuestros patrones y cuando sean requeridos simplemente sacarlos y resguardarlos. Todos los instrumentos fluorescencia de rayos X tienen la posibilidad de tener una calificación de la instalación y calificación de la operación, la cual es opcional como requisito para las farmacéuticas y alimentos. Regularmente es algo que nos requieren y nos piden, así que está disponible esta parte. El rango elemental que ya les había mencionado, en el caso de los instrumentos de energía dispersiva, se acota de flúor hasta americio, sería todo lo que está coloreado en verde y azul. Tenemos una opción de un detector que se llama SDD Ultra, que permite leer desde carbono, nitrógeno, oxígeno. Sin embargo, siempre que lo tenemos que cotizar, vamos caso por caso, porque
Es un detector de una ventana ultra delgada que le permite leer elementos ultra ligeros. Sin embargo, estos elementos ultra ligeros, cuando están en forma de polvo o pastilla, eh, habría que ver que tengamos una metodología súper limpia para el tratamiento, para poder utilizar dicho detector y no contaminar la ventana ultradelgada, y en una posible limpieza se dañará del detector. Entonces, no es para cualquier usuario, tendríamos que tener caso por caso. Cuando hablamos de la técnica de fluorescencia de rayos X, estamos hablando de una técnica precisamente que utiliza rayos X. Entonces, esta imagen nos muestra un poquito una parte del espectro electromagnético donde nos sitúa de qué energía típicamente vamos a estar hablando. Estamos hablando de que los equipos de fluorescencia de rayos X trabajan con una longitud de onda típica de 0.01 nanómetros hasta 10 nanómetros. Esa longitud de onda de los rayos X les permite interactuar fuertemente y fácilmente con los átomos y moléculas de las muestras debido precisamente al tamaño de la longitud de onda. Como pueden ver en la escala, la energía en kiloelectrones volts va de 0,125 hasta 125 kiloelectron volts. Esa capacidad o esa energía, ese tamaño de longitud de onda, y además otro parámetro más que es la frecuencia, que estamos hablando desde 10 a la 12 hasta 10 a la 19 fotones de rayos X por segundo, alta frecuencia, alta energía, longitud de onda bastante pequeña. Esas tres cualidades le proveen a los rayos X la cualidad de ionizar la materia. Esa ionización de la materia es una de las cualidades que nosotros utilizamos para poder efectuar el análisis de fluorescencia de rayos X. El tubo de rayos X con el que se genera esta radiación básicamente está compuesto de un filamento que típicamente es de tungsteno. Déjenme poner mi pointer. Este filamento está representado aquí, al cual hay una corriente y una diferencia de voltaje o diferencia de potencial entre el ánodo, que suele ser un metal precioso, que puede ser plata, que puede ser rodio, que puede ser molibdeno, manganeso, dependiendo de la aplicación, pero típicamente rodio o plata es lo más común porque son los elementos o los ánodos más versátiles. Tenemos entonces una diferencia de potencial enorme que va desde los 20 kilovolts hasta aproximadamente 100 kilovolts, y una corriente medida en miliamperes que va fluyendo los electrones que bombardean, golpean al ánodo, y el ánodo se genera mucho calor que se disipa, y alguna parte de esos energía se traduce en fotones de rayos X que pasan a través de una ventana típicamente de berilio muy delgada, estamos hablando de 50 micrones de espesor. Los rayos X pasan y son enfocados en nuestra muestra. En nuestra muestra lo que ocurre una vez que estos fotones son impactar la muestra, lo que ocurre es que ocurre el fenómeno de generación de la fluorescencia de rayos X. Ese fenómeno está ilustrado en esta siguiente diapositiva, donde pueden observar que el fotón de rayos X impacta al átomo que tiene su núcleo y electrones orbitando, arrancando un electrón de la órbita típicamente del orbital K, expulsándolo, y el átomo, para estabilizarse, a otro electrón baja y cubre el hueco, estabilizando el átomo. Este electrón que bajó del orbital L al orbital K tiene un exceso de energía por estar en una órbita mayor. Para poderse quedar en el orbital K, libera su exceso de energía en forma de un fotón, al cual le vamos a llamar fotón K alfa. La K porque el expulsado salió del K y el que llegó al K, y alfa porque el brinco fue de un orbital inmediato cercano. El proceso de generación de un rayo K beta es muy similar, ligeramente diferente. El fotón de rayos X expulsa el electrón del nivel K y viene un electrón ya no del orbital L, que es el contiguo, sino del orbital M, es decir, dos orbitales arriba, cubre el hueco y expulsa el exceso de energía como un fotón. Por ende, este rayo K alfa, un fotón K alfa, y este K beta, el K sigue siendo por el mismo
expulsión del electrón K o donde terminó el electrón que vino a cubrir el hueco, pero la beta es porque vino de 2 orbitales arriba, atrás. Entonces, este fenómeno tiene una longitud de onda, este fotón, y una energía diferente al fotón K beta. De tal manera que cuando yo hago una medición de los materiales, voy a poder ver un espectro donde voy a poder visualizar diferentes señales con intensidad dependiente del número o la concentración de dichos elementos en la muestra, y este es el tipo de representación que veríamos. Este es un extracto de un patrón de fluorescencia de rayos X donde podemos ver la señal de muy pequeñita acá de cromo K alfa y cromo K beta. Simplemente quiere decir que esta muestra tenía muy poco cromo, pero podemos ver una señal bastante grande de hierro K alfa y un poco más a la derecha los fotones de hierro K beta, que como pueden ver, la escala es acá en X de energía en kiloelectronvolts, debido a que los equipos de XRF, precisamente la nomenclatura es fluorescencia de rayos X por energía dispersiva. Los equipos de longitud de onda, el gráfico de acá normalmente lleva un ángulo 2 teta, que a través de algo denominado ecuación de Bragg es que correlacionan la longitud de onda de los fotones con un ángulo en específico. Entonces podemos ver el espectro y podemos ver hierro K alfa, hierro K beta, cobre K alfa, cobre K beta, zinc K alfa, zinc K beta, y es muy claro en el zinc K alfa que hay una ligera superposición del zinc K alfa con el cobre K beta, de tal manera que eso podría llegar a ser un problema para cuando hagamos las curvas de calibración y podamos alinear los estándares. Esto se resuelve a través de algoritmos de sobreposición de línea muy fácilmente. Hablemos de la siguiente parte, que es hablar un poquito de cómo lo hace nuevamente el espectrómetro, pero ya de energía dispersiva. Volvemos al caso donde un fotón expulsa un electrón y un electrón viene y cubre el hueco, generando un patrón de fluorescencia, un espectro, no un patrón, un espectro de fluorescencia de rayos X. En el diseño específico de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, este es el del Epsilon 4, podemos ver el tubo de rayos X, que es muy pequeño, típicamente 10 watts de potencia o 15 watts de potencia, un cambiador de filtros donde hay laminillas muy delgadas de diferentes materiales colocadas en esos orificios, y este disco tiene un motor que lo hace girar y posicionar un filtro de acuerdo a la necesidad. Arriba está nuestra muestra en un carrusel de 10 posiciones. Puedo colocar hasta 10 muestras. Esas 10 muestras, cuando está analizándose, puede estar rotando constantemente la muestra en análisis. Y abajo tenemos esta especie de botón que es el detector de estado sólido. Pueden ver que el acoplamiento tubo, muestra, detector es extremadamente cerrado. Estamos hablando aproximadamente de 2 centímetros. Está muy cerca el tubo de la muestra y del detector. Eso es algo muy importante porque la gente que tenemos algo de experiencia en esto, sabemos que la intensidad de los rayos X decrece con el cuadrado de la distancia entre tubo, muestra y detector. Entonces, si yo tengo el tubo, la muestra y el detector más lejos de la muestra, la distancia es mayor, la eficiencia con la cual los rayos X del tubo van a impactar en la muestra va a ser menor si esa distancia crece. Por eso es que este acoplamiento tiene que ser muy cercano. Para lograr eso, nosotros normalmente tenemos 2 modelos. El modelo Epsilon 1, que trabaja típicamente a 10 watts, puede operarse a kilovolts, 50 kilovolts máximo, 1 miliamper de corriente y por ende 10 watts máximo. Contiene en el interior, o el detector que tiene integrado, es un detector de deriva de silicio. Este 10 significa 10 milímetros cuadrados de área y tiene una ventana de 8 micrones que permite el paso de los elementos ultraligeros, y obviamente los medianos y pesados fácilmente logran pasar. Su rango de análisis va de sodio hasta mericio, y el detector tiene la cualidad de mantener una linealidad
durante algo que se conoce como un tiempo muerto de 50% de 1500 kilocuentas por segundo, lo cual significa 1 millón de fotones impactando por segundo al detector sin que el detector se sature o la linealidad se pierda. Las dimensiones son muy pequeñas, como pueden ver, básicamente 40 por 40 por 40 centímetros si redondeamos, y su peso es de 24 kilogramos. Así que es un equipo de laboratorio que podría ser transportable, llevarlo de un sitio a otro. El Epsilon 4, que es el hermano mayor del Epsilon 1, bueno, aquí olvidé decir que esta es una sola posición. Ahora que estemos con la parte demostrativa, verán que esto se los vamos a mostrar los dos, porque tenemos los dos aquí en el laboratorio. El Epsilon 4 es el hermano mayor y la diferencia principal es que tiene un carrusel donde podemos colocar hasta 10 muestras, podemos rotar la muestra, y en la parte de atrás tiene una válvula que permite acceder a el flujo de un gas como el helio para mejorar la sensibilidad, sobre todo de los elementos de flúor hasta el azufre, que son los denominados elementos ligeros. Epsilon 4 viene en dos versiones, 10 watts y 15 watts. El Epsilon 4 de 10 watts tiene el mismo detector que el Epsilon 1 y por ende básicamente las mismas capacidades. El Epsilon 4, que es de 15 watts, tiene un detector SDD30 que nos lleva ya de flúor hasta mericio, y el que les mencionaba que tiene la ventana ultra delgada es el SDD Ultra, que permite leer de carbono hasta mericio. Todos ellos con una linealidad sorprendente de 1,5 millones de conteos por segundo o 1500 cuentas por segundo. Las dimensiones y peso del Epsilon 4 son un poco mayores y su peso de 47 kilos. Se debería de cargar entre 2 personas en todo caso, y si se va a movilizar. Las características están acá. El tubo de rayos X es de alto rendimiento, tiene una área de detección de 30 milímetros cuadrados, una electrónica, y esto es una innovación reciente en la electrónica de conteo, que es la que procesa los fotones, nos da esta versatilidad de poder soportar más de 1,5 millones de conteos por segundo, y tenemos un software muy potente que tiene un sistema de descomposición avanzada, que es básicamente la integración de los picos del área y toda la integración de las posibles señales de picos de sobreposición. Hay algunos temas llamados picos de escape, picos de suma, todo eso lo integra perfectamente el software. El camino óptico, como le dice, está diseñado con un acoplamiento muy estrecho, muy cercano, de 2 centímetros entre tubo de rayos X, muestra y detector, de tal manera que la sensibilidad es muy alta. Este gráfico que observan aquí muestra cómo la intensidad decrece con la distancia del ánodo a la muestra. Entonces nosotros estamos muy cerca para mantener una intensidad alta. De tal manera que si ustedes comparan un Epsilon 1 o un Epsilon 4 de 10 watts o de 15 watts con otras tecnologías, no se vayan con el tema de es que tiene un tubo de 50, de 100 watts, de 200 watts. Sí, pero ¿a qué distancia se encuentra el tubo de la muestra? Porque esta ecuación no nos la quitamos. Intensidad es igual a 1 sobre la distancia al cuadrado. Eso es simple física. Si el tubo de rayos X es de más potencia, pero está más lejos, de nada sirve. Voy a perder muchísima intensidad y por ende de nada me va a servir tener un tubo con mayor potencia, que es una de las posibles cosas que escuchen cuando están evaluando este tipo de instrumentos. Decir, ay, pero yo tengo un tubo de mayor potencia. No, la eficiencia es la que mide. Y yo los invito, así como Sara, a que cada que vean este tipo de cosas digan, te voy a mandar unas muestras, y si quieren evaluar otra tecnología de otro proveedor, hagan lo mismo, manden las muestras y les vamos a demostrar la intensidad, la resolución, la precisión, los límites de detección. Eso es lo que habla realmente de un espectrómetro y no la potencia directamente del tubo. Les mencioné el tema de la linealidad del detector. Esto es debido a algo que nosotros siempre hablamos del tiempo muerto y otras personas no les van a hablar del tiempo muerto. Porque el tiempo muerto está definido como
la capacidad que tiene el detector para soportar cierto nivel de radiación sin saturarse, manteniendo la linealidad. En un tiempo muerto superior del 50 al 60%, la linealidad de la calibración se pierde y por lo tanto perdemos precisión. ¿A qué se refiere el tiempo muerto? Se refiere propiamente a que hay un cierto tiempo de procesamiento de los fotones que la electrónica requiere. Llega un fotón al detector, la electrónica lo procesa en unos milisegundos, pero mientras está procesando eso, pudo haber llegado otro fotón que al estarlo ocupado procesándolo no lo pudo ver. Por eso se llama tiempo muerto, o se dice que el detector para ese fotón en particular está ciego. Bueno, eso debe estar cercano al 40, máximo 50%, de tal manera que la linealidad del detector se mantenga. Y sí, yo puedo trabajar a tiempos muertos de 40 a 50, pero si estoy trabajando a 40 a 50 y mi detector se satura a las 250 kilocuentas, a las 300 kilocuentas, a las 500 kilocuentas, no voy a poder, por más que yo hable de muchos watts en mi tubo, utilizar toda la potencia del tubo, porque el detector se satura. Vean cómo es una combinación. Tengo que tener un tubo suficiente, que excite suficiente, sobre todo en voltaje, y luego tener un detector a la par que soporte dicha. Estas son las características generales del tubo de rayos X, el de 15 watts con 3 miliamperes, ventana con espesor de 50 micrones, y lo podemos construir en diferentes ánodos según sea la necesidad. La evolución de los detectores ha ido de detectores de gas sellado. Vean, la resolución era muy mala. Podemos ver algo que no se ve, como el aluminio, luego el silicio, el fósforo, el azufre. Pasamos en el 2000 a detectores de silicon pin. Se logran ver mejor los picos, pero seguimos con resoluciones e insaturación del detector a solo 5 kilocuentas por segundo. Ahora estamos hablando de 1500 kilocuentas. Pasamos al 2005, los SD de primera generación aparecen, las resoluciones mejoran, pero la tasa de conteo sigue siendo un poco baja, 40 kilocuentas antes de saturar. 2014, segunda generación, ya llegamos a 200 kilocuentas y ahora estamos con resoluciones de menos a 145, típica de 134 para manganeso K-alfa, que es con el que se miden todos los espectrómetros de energía dispersiva, y con tasas de conteo superiores a 1500 kilocuentas. Aquí pueden ver que con el carrusel se puede medir hasta 10 muestras en el carrusel, pero también si las muestras son más grandes, podemos remover el carrusel y utilizar el denominado modo de muestras grandes, y podemos colocar muestras de hasta 10 por 10 por 10 centímetros. Oye, 10 muestras no son suficientes. Tenemos la posibilidad de surtir algo como esto, que es un sistema de 60 posiciones que permite utilizar el equipo Epsilon 4, en este caso, con un volumen de muestras más alto. Sin embargo, esto es un sistema externo al equipo. Nosotros hemos sacado ahora un instrumento nuevo denominado Revontium de energía dispersiva, que luce como lo ven acá. Este equipo ya tiene un tubo de 50 watts, con un diseño especial, con 4 detectores trabajando simultáneamente, que permite un tiempo muerto de 50% y una saturación no por debajo de los 6 millones de conteos por segundo. O sea, soporta hasta 4 veces lo que el Epsilon 4. Eso le permite tener un rendimiento analítico equivalente a equipos de longitud de onda de 1 hasta de 2 kilovatios, que son equipos de piso, como les decía. Y el cambiador de muestras que ven ahí arriba puede tener hasta 32 posiciones, tiene un brazo automático que está ahí arriba y que va a permitir cargar las muestras directamente. Además, este espectrómetro permite trabajar en aire ambiente, en helio para manejar líquidos y con vacío, así que la sensibilidad está mejorada. Hablemos rápidamente de lo que es el concepto de análisis cuantitativo o el análisis sin estándares, también denominado estándares. Normalmente yo tengo dos caminos. O tengo patrones para calibrar, que hago una curva convencional de calibración, donde voy a tener máxima precisión, exactitud, y el tiempo de medición va a ser más corto porque estoy acotado solo a una lista de estándares.
y también puedo poner un sistema de control de calidad alrededor para tener trazabilidad total. Pero hay muchas muestras que me llegan al laboratorio para las cuales no tengo patrones, que son difíciles, que no conozco, que me preguntan qué tiene y cuánto tiene. Y bueno, para eso existe el método estándarles, que me da flexibilidad total, bastante buena precisión, a pesar de no tener estándares dedicados para ese material, buenos datos comparativos y de análisis de tendencias, y es una herramienta ideal de screening o de análisis de barrido de toda la tabla elemental. El proceso típico de calibración luce así. Yo tengo un conjunto de patrones de calibración, preparo mi muestra, en este caso esto es cacao molido, tengo cualquiera de mis equipos que ya mencionamos y genero una curva de calibración como es esta de arsénico. Una vez que tengo mi curva de calibración, tomo mi muestra desconocida, la preparo, la coloco en el instrumento, la analizo contra el método y obtengo mi análisis químico elemental. Aquí pueden ver un análisis químico de esa muestra de cacao con concentraciones muy bajas en niveles de partes por millón. Si yo no tengo estándares para calibrar, puedo hacer mi protocolo de análisis por el método OMIAN, que es un método estándarles, que es un paquete de software con estas muestras que ya vienen preparadas y lo voy a analizar para muestras desconocidas, donde no tengo estándares certificados, donde tengo que hacer análisis cuantitativo, que quiero hacer un barrido elemental completo de la tabla, cubriendo desde oxígeno hasta uranio, que estoy trabajando en investigación y desarrollo y por ende mis muestras no son convencionales, para hacer análisis de fallas o simplemente para comparar resultados entre técnicas. Ventajas es que barro la tabla periódica completa en pocos minutos, prácticamente completa, desde oxígeno hasta americio, cosa que es muy difícil hacer con ICP, no es que no se pueda, pero es complicado y prácticamente imposible con absorción atómica, porque tengo que estar cambiando lámparas. Solo conozco una tecnología que podría ser barrido elemental, que es alemana, y que se puede adecuar porque él tiene una lámpara que es como si fuera multielemental y ella puede utilizarse para todo. Y esa, aún con dificultades, podría ser algo parecido. Se puede utilizar para preseleccionar muestras para después mandar certificar, para análisis adicionales. Y bueno, me va a informar los elementos que a mí me interesan, pero también me va a informar los que no me interesan si están presentes en la muestra. Es decir, si yo solo quiero ver azufre, pero en la muestra hay otros elementos, este análisis me va a dar todo lo que hay y me va a decir cuánto. Ejemplos prácticos, ya en la última parte de la presentación, donde simplemente les voy a mostrar esta imagen donde ven que podemos analizar de todo, metales, rocas, cristales, polímeros, polvos de diferente índole, líquidos, y un ejemplo es análisis de los gummy bears o las gomitas, donde el Códex Químico de la USP y el Reglamento de la Unión Europea nos piden analizar elementos pesados como cromo, hierro, cobre y zinc, y ahí pueden ver que en este estudio lo que hicimos fue calibrar y de rangos de concentración de cromo, hierro y zinc de 0 a 100 microgramos por gramo o partes por millón, obteniendo correlaciones muy altas, cercanas a 1, y en 5 minutos, que son 300 segundos, pueden observar los límites de detección. Entonces, es factible poder analizar estos elementos en este tipo de materiales sin ningún problema. También hicimos un estudio de leche en polvo. Esto es típico, es muy común, lo tenemos muy controlado y dominado, donde hacemos el análisis de los diferentes elementos nutricionales de la leche en polvo. Normalmente es leche fortificada con hierro y zinc o con vitaminas de hierro y zinc. Y ahí pueden ver perfectamente los rangos elementales que típicamente se miden en miligramos por 100 gramos o en gramos por 100 gramos, dependiendo del productor. Se generan curvas de calibración dedicadas, se puede ver claramente el espectro, cómo distingue cada uno de los elementos, curvas de calibrado y límites de detección, bastante buenos. Tiempo de medición de 10 minutos, el análisis se realiza colocando la leche en polvo en una prensa, 3 toneladas de presión y sacando una tableta que se coloca en el espectrómetro, tanto para las muestras que actúan como patrones de calibración
Y lo que ven tanto en la tabla de abajo como en el gráfico de la izquierda son cómo se comportó una muestra patrón de anís de leche en polvo contra la medición día a día en días consecutivos. Entonces estamos hablando de análisis de repetibilidad. En este caso, esta tabla es durante 6 días y pueden ver que el gráfico en realidad ya iba en 10 días. Mucha estabilidad. Otro ejemplo es la contaminación de harinas, la contaminación de arroces, la contaminación de trigo, en este caso fideos, que a mucha gente le gustan los noodles. Bueno, ¿qué pasa con el plomo? Porque dependiendo de la fuente del país donde venga, puede traer metales pesados o no. En este caso nos enfocamos específicamente en plomo, pero podría ser mercurio, cromo, cualquier otro de ellos. Y básicamente aquí lo que se hizo es moler y prensar, hacer una tableta, calibrar, medir. Pueden ver que resuelve muy bien el plomo sin ningún problema, tiene alta sensibilidad por ser un elemento muy pesado. Curva de calibrado de 0 a 10 miligramos por kilogramo o partes por millón, una correlación altísima, y en 300 segundos podemos tener un límite de detección de 0,2. Igual el códex de alimentarios nos exige niveles de plomo inferiores a ese valor de 0,2, por lo tanto estamos ahí en la zona, incrementando el tiempo, podríamos ir todavía a 0,12, 0,15 en más o menos 5 a 10 minutos. Acá otro ejemplo, del cual no les voy a mostrar datos, pero este es de hojas de plantas de café. Ahí pueden ver el título y si consultan, aquí se analizaron nutrientes principales, trazas y metales y elementos como rubidio de estancio que sirven como trazadores para ubicar la región de donde la etiqueta del café dice que proviene y ver si efectivamente proviene de ahí. Esto fue validado entre energía dispersiva y la técnica de ICP. Y los resultados en forma de tabla, ya no de la planta como tal, sino de muestras calibradas de café en pastilla prensada, como pueden ver aquí, con el equipo Epsilon 4 arrojó los siguientes resultados. Estamos hablando de tiempos de medición de entre 100 y 300 segundos, dependiendo de la precisión. Podemos ver una lista elemental de potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre, rubidio, estroncio, bario, plomo y cadmio, y los límites de detección que encontramos, obviamente el miligramos por kilogramo, y bueno, la aplicación principal de cada macronutriente, micronutriente, trazador elemental y contaminante como puede ser el plomo y el cadmio. Todo eso, como pueden ver, la simpleza de la preparación de la muestra. O sea que el reto básicamente es hacer los estándares, tener los estándares y después calibrar con alguien que sepa hacerlo bien y finalmente analizar. Esta es una muestra de cacao. Aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo precisamente. Estas imágenes vienen de este estudio y efectivamente 6 gramos de cacao finamente molido fueron colocados en una prensa SPECAT. Se llena el molde, se prensa y se obtiene, como pueden ver, una tableta propiamente de chocolate, en este caso cacao. Se mide por fluorescencia radiocíclica de energía dispersiva y se puede ver el análisis de todos los elementos presentes, entre ellos el hierro K-alfa, que fue el que se integró para generar una curva de calibrado y, bueno, obtener en menos de 150 segundos el análisis, obteniendo este tipo de informaciones como es hierro con límites de detección que dependiendo del tiempo, si era 100 hasta 300 segundos, obteníamos 0.3 a 0.7 partes por millón. Podemos determinar plomo, arsénico, cobre, zinc y calcio. Y obviamente, si dedicáramos a calibrar otros elementos como calcios, como azufres, etcétera, podríamos hacerlo sin problema. Pero el punto de ahora era básicamente del hierro en adelante y ese era el punto del estudio. También para suelos es súper importante. Este estudio no se hizo con todos los que les he mostrado se han hecho con el Epsilon 1 y el Epsilon 4. Este específicamente, como lo dice aquí arriba, es de suelos y fue hecho con Revontium. Y como pueden ver, los niveles de los límites de detección para suelos en el Revontium son bastante buenos en solo 5 minutos, cuando en un espectrómetro de longitud de onda vemos que para algunos casos son muy similares, pero para otros, el arsénico, el cadmio, el bario,
el mercurio, el plomo, los límites de detección del Revontion, que es de energía dispersiva, son todavía más bajos. Entonces, para analizar metales en suelos, el Revontion es hasta 4 veces más rápido que un equipo de longitud de onda de piso. Eso parece inusual, pero tiene que ver con que conforme pasamos el hierro en la tabla periódica, los equipos de energía dispersiva empiezan a desempeñar igual o mejor. Tiene que ver con la física propiamente que miden cada uno de ellos. Y aquí un resumen de ejemplos de los que les mostré, las gomitas, plomo, arsénico y cobre, los límites de rango elemental y el tiempo de medición típico, la leche en polvo, cereales, porque también hacemos todos los cereales, por ejemplo, de diversas marcas como marcas de cereales infantiles, también lo tenemos, también se hace molienda y prensado el cereal y tenemos curvas de calibrado conocidas, arroz, granos, café molido, chocolate. Y bueno, hasta aquí voy a parar. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Tenemos algunas del chat. Primero, tenemos una pregunta, bueno, son tres en realidad, de Antonio, donde nos indica cuál es el límite de detección para elementos livianos. ¿Puede cuantificar sodio y potasio? Y adicional, si se puede hacer especiación. Sí, en la técnica de fluorescencia de rayos X como tal no distingue estados de oxidación. O sea, te da el elemento total. Por ejemplo, si tú estás buscando saber si tu material tiene cromo total, eh, si tiene cromo total, no, cromo hexavalente, perdón, por encima de la norma, por debajo de la norma, no podemos decir cromo hexavalente, porque el equipo lee cromo total. Lo que sí podemos decir es que si el cromo total está por debajo de la norma, por lo tanto el cromo hexavalente también. Entonces, si no, no podemos ver ese tipo de especies, de especies porque no es una técnica que se dedique a ver estados de oxidación. El potasio y sodio, sí los podemos ver sin ningún problema, como ya dijimos. Sin embargo, al ser elementos ligeros de la tabla periódica, van a requerir más tiempo, probablemente van a requerir helio o en el caso del Revontion, como tiene la posibilidad de trabajar a vacío. Los límites de detección de esos elementos van a variar, pero vamos a decir en un rango general para Epsilon 4 y para Revontion en este tipo de materiales que son de carácter bastante orgánico, que tienen una señal de Compton enorme, que es un fenómeno que se da ahí. Estamos hablando más o menos de límites de detección para sodio rondando las 50 ppm. Para potasio, mucho menos, porque ahí estamos hablando de un siguiente nivel energético. Entonces, estamos hablando más o menos de alrededor de 3 a 5 partes por millón. O sea, no estamos hablando de sub-ppms. No sé si tengan alguna pregunta o si Sí, adicional. tenemos otras adicionales por acá, Jorge. Daniela nos consulta, ¿se puede aplicar este método en matrices heterogéneas como chocolates o galletas con inclusiones como almendras, pasas, maní o rellenos? ¿Se requiere algún tratamiento especial previamente? En realidad no, debido a que la característica de los materiales propiamente es en la parte orgánica para el equipo de fluorescencia es cuasi lo mismo. Sin embargo, lo que sí requerimos es tener que hacer una homogeneización muy buena de dichos materiales. Entonces, esa es la parte complicada de los materiales compuestos, cereales compuestos o productos como lo que estamos indicando. El reto realmente va a ser tener una muestra que represente propiamente al producto de manera homogénea. Después de eso, todo es cuesta abajo. Luego Recientemente tenemos, tuvimos perdón. estudios de que eso todavía es algo que estamos realizando en Argentina, de muchos condimentos y condimentos mezclados de diferentes especies y hemos podido realizarlo de manera individual y de manera mezclado con bastante éxito también.
Luego tenemos otra de Antonio que dice, ¿se puede aplicar a muestras que contengan impurezas de óxido de hierro? Sí, sí, no hay ningún problema que tenga óxido de hierro, sí, en el entendido de que si la parte del producto quieres medir el hierro y además está la impureza, bueno, el equipo te va a dar la concentración del hierro total. Ese es el único problema que podríamos llegar a tener. Y nuevamente el único tema es poder homogenizar muy bien el material y poder calibrar sin problemas. Pero el hierro es uno de los elementos más fáciles de leer por la técnica, muy sensible y regularmente no da muchos problemas de superposición de línea con ningún elemento. La superposición de línea más fuerte que tiene es el manganeso, que suele que está, al estar en la tabla periódica al lado, suele interferir al hierro, pero por medio de algoritmos de sobreposición de línea se resuelve demasiado fácil. Luego tenemos otra de Darwin, dice, el análisis multielemental es en una misma corrida. Sí, eso en una misma corrida, efectivamente. O sea, si haces el barrido en una sola corrida, obtenemos desde oxígeno hasta uranio todo lo que está en la muestra. Y si es una curva de calibrado, puedes montar, les voy a poner un ejemplo, en una muestra de mineral, podemos montar 20 elementos y los 20 salen en la misma corrida, más o menos para algo así estaríamos hablando de 10 minutos. Para un material de este tipo, típicamente está más acotado el número de elementos que nos piden. En el caso de los productos farmacéuticos, la parte de catalizador, estamos hablando arriba de 20 elementos y ahí sí, por los niveles tan bajos de concentración que pide la norma, estamos hablando de alrededor de 20 minutos por muestra. Pero es un caso muy particular. Eh, para alimentos, típicamente estaríamos hablando de alrededor de 10 elementos en 5 minutos, todos de manera simultánea. Las últimas dos, la primera sería de Juventina, nos indica que si se puede usar para medir calcio en alimentos balanceados para animales. Sí, de hecho, una de las notas de aplicación que tenemos, que por la premura del tiempo ya no lo coloqué, justo es alimentos para mascotas. Hay bastante trabajo en eso y se maneja casi como si fueran cereales. Es decir, no hay ningún problema de calcio, no solo calcio, sino todos los nutrientes que lleva el alimento para mascotas se meten en una sola curva de calibrado, a pesar de que sean de diferente tipo de producto, digamos, sin ningún problema. Y bueno, también los metales pesados, si están ahí, se pueden medir. Y todo en una misma lectura. Otra vez, la homogenización del material es importante, pero para ese tipo de materiales no es tan grave. Y calcio es un elemento muy fácil de leer también por fluorescencia de rayos X, eh, que suele no dar ningún problema. Luego tenemos de Antonio que dice, mide sobre toda la muestra o se puede hacer un mapping por zonas de la muestra, secciones, rango. Excelente pregunta. Los equipos que mostré son equipos que irradian una zona de medición. El portamuestras tiene una apertura de 27 milímetros y ese es el área total que es irradiada y la penetración va a depender de la densidad del material, pero sí tenemos un epsilon 1 que denominamos epsilon 1 meso que nos va a permitir, si podemos ver las zonas visualmente, poder definir con una cámara que tiene abajo el spot a donde queremos analizar. O sea, sí podríamos hacerlo por zonas. Ya para algo más elaborado, tenemos un equipo grande de longitud de onda que tiene una cámara, toma la foto y luego tú das clic en los puntos que quieres analizar y finalmente el equipo hace el análisis, que suele llevar desde media hora hasta varias horas, dependiendo del número de puntos, porque el spot es pequeño y porque cada punto es un análisis. Como analizar 20 puntos es como analizar 20 muestras, digámoslo así. Ok, ya no tenemos más preguntas en el chat. Muy Vamos bien. a dar un breve minuto si alguien tiene alguna adicional que igual la puede compartir en el chat para que posterior a la siguiente fase de lo que es el webinar, nosotros también vamos a abrir un pequeño espacio para que pueda Jorge Pablo contestarlas. Entonces, ahorita vamos a hacer la segunda parte, que sería lo que es ya meramente una demostración con algunas muestras que tenemos en el Demo Lab
y vamos a hacer entonces esta demostración para ustedes. Claro que sí, gracias Andrés. Vamos a proceder a movernos a la sala contigua y bueno, José Chirino, que está aquí con Sara y conmigo, va a tomar el teléfono, que lo tiene conectado aquí a la sesión y bueno, nos va a hacer como una pequeña vista de dónde estamos y nos va a acompañar al laboratorio. Sara va ahora a saludarlos y vamos a empezar la demostración en cuanto tú nos lo indiques. ¿Puedes abrir el audio? Sí, sí, perdón. Hola, bienvenidos al Laboratorio Demo. ¿Sí me escuchan, verdad? Antes de empezar, pues vamos a hacerles un breve recorrido a lo largo de todos los equipos que tenemos en el Laboratorio Demo. Como les comentó Jorge Pablo, pues nosotros también ofrecemos el servicio de hacer pruebas y demostraciones de los equipos que comercializamos. Es decir, si ustedes tienen alguna duda de si el equipo va a lograr cumplir con la aplicación para la que ustedes lo requieren, pues pueden enviarnos las muestras y nosotros trabajamos las muestras y les hacemos una demostración para que vean cómo funciona el equipo y cómo se desempeña con sus matrices en este equipo. ¿Sí? Bien. Entonces, por este lado tenemos la máquina de fusión, ¿sí? Hay tres formas diferentes de preparar muestras en rayos X. Está perla fundida, pastilla prensada y polvo suelto, ¿sí? Esta es la máquina que nos ayuda a preparar aquellos activos. Este equipo que tenemos acá es un equipo de difracción de rayos X. A diferencia del equipo de fluorescencia de rayos X que vamos a ver, este equipo nos permite diferenciar entre fases minerales, es decir, podemos saber si nuestra muestra tiene silicio proveniente de cuarzo o proveniente de cristobalina, por ejemplo. Ya por acá ya tenemos los equipos de rayos X. Este es el Epsilon y este es el Epsilon 1 y este es el Epsilon 4. Ya los vamos a ver un poquito más a detalle en un momento. Y si te haces un poquito para acá, en este lado también tenemos equipos para distribución de tamaño de partículas. Este es el equipo Master Size, que sirve para partículas un poco más grandes, que están comprendidas desde 10 nanómetros hasta 3.500 micrómetros. Podemos hacer la dispersión para analizar el tamaño de partícula vía seca, utilizando esta unidad de dispersión, o vía húmeda, utilizando esta unidad de dispersión que tenemos aquí. Y también tenemos este equipo, que es un equipo para medir partículas, pero ya estamos hablando de tamaños nano, ¿verdad? Entonces, igual podemos observar una distribución de tamaño en partícula, así como potencial Z. El potencial Z pues, se relaciona un poco con las cargas que van a tener las partículas. Sí, bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los protagonistas del curso del día de hoy. Tenemos aquí el Epsilon 1 y el Epsilon 4. Pudieron observarlo ya en las imágenes que me Pablo, pero básicamente el Epsilon 1 es este equipo que tenemos acá. Una de las facilidades que tiene el Epsilon 1 es que tiene una pantalla Starfield desde la cual se puede operar el equipo. Es decir, no necesitaríamos tener una computadora adicional para poder manejar el equipo. Nosotros desde acá podríamos decidir poner a medir una muestra únicamente con la pantalla táctil. También podemos conectarle teclado y mouse para poderlo utilizar de una manera más cómoda, igual desde esta misma pantalla del equipo. Este equipo en específico trabaja en aire, es decir, no necesita helio ni vacío para funcionar. ¿Sí? Es el equipo, por así decirlo, más sencillo que tenemos, es un equipo de una única posición. Te puedes acercar. Esta que tenemos por acá es nuestra zona de medición. Este es el folder que nosotros utilizamos para colocar nuestras muestras al momento de analizar. Y esta es la zona de medición. Acá podemos ver el tubo de rayos X y el detector, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, están, como bien comentó Jorge Pablo, muy cerca de la muestra, ¿sí? Tan cerca que incluso nosotros podemos ver, ¿ok? Luego nuestro portamuestra se coloca justo sobre
donde se encuentra la zona de medición, y cerramos esta cámara. Esta cámara es especial y segura, es decir, nos aísla de los rayos X que se estén emitiendo mientras se hace la medición. Es por esto que son equipos seguros de usar y podemos trabajarlos sin necesidad de tener protección especial como un chaleco de plomo, por ejemplo. Bien, ahora vamos a hablar del Epsilon 4. El Epsilon 4 es un equipo que también puede funcionar solo en aire, pero teniendo una ventaja de poderle adaptar helio. ¿Qué hace el helio? El helio nos permite mejorar la sensibilidad en la medición, especialmente de elementos livianos. ¿Sí? El Epsilon 4, como se podrán dar cuenta, no tiene una pantalla integrada. En este quiere decir que sí necesitamos conectar una computadora para poder hacer el uso del software y programar mediciones. Okay, puedo abrir el Epsilon 4 para que lo veamos por dentro. Como se pueden dar cuenta, este ya tiene un carrusel que nos permite colocar 10 muestras a medir en cola. Podemos programar muestras de diferente naturaleza. ¿A qué me refiero? No podemos programar, por ejemplo, solo líquidos en 10 posiciones, solo sólidos en 10 posiciones. No podemos ir alternando y eligiendo también qué tipo de preparación de muestra vamos a utilizar. ¿Sí? Adicionalmente, no sé si te puedes acercar acá. Como pueden ver, estos portamuestras, a diferencia del Epsilon 1, tienen como dientecitos, ¿sí? Estos dientecitos se encajan con este engranaje de acá y nos permite girar nuestra muestra cuando se está midiendo. La zona de medición de este equipo, a diferencia del Epsilon 1, no se puede observar cuando los tubos de rayos X están encendidos. Podemos remover el carrusel, sí, pero la zona de medición se encuentra acá abajo, ¿sí? Y está protegida por esta tapa de seguridad, ¿ok? Entonces, cuando el carrusel gira, lo que hace básicamente es toma la muestra en la posición que nosotros querramos y la lleva a la zona de medición. Este engranaje empieza a girar y eso permite que nuestra muestra gire al momento de hacer la medición. ¿Qué permite el giro de la muestra? Permite mayor estadística, una mejor estadística al momento de hacer la medición. ¿Sí? Como les había comentado, tenemos varias formas de preparar la muestra. Podemos preparar pastillas prensadas, fundidas. Aquí me trajeron un ejemplo de cómo se ve una pastilla fundida. Como se pueden dar cuenta, es una pastilla que parece como un círculo de vidrio, ¿verdad? Lo que hacemos es diluir nuestra muestra en un fundente, ¿sí? Que nos permite homogeneizarla de mejor manera. Tenemos, como se pueden dar cuenta, una superficie sumamente homogénea que nos permite que los rayos X penetren con una mayor facilidad a nuestro material. También podemos analizar muestras sólidas, ¿sí? Por ejemplo, en el Epsilon 1, ¿cómo lo hacemos? Quitamos nuestro portamuestras y colocamos nuestra muestra sólida sobre el área de medición, ¿ok? Esto siempre y cuando la muestra quepa dentro de la cabina, ¿verdad? Recordemos que si esta cabina no se cierra, el equipo no va a funcionar por seguridad radio, ¿sí? Podemos preparar también muestras en polvo suelto, como estas que tengo acá. Estas son las copitas que nosotros utilizamos para preparar el polvo suelto. Ahí podemos ver material. Lo que tengo aquí preparado en este momento es leche, ¿sí? Y las pastillas en polvo, bueno, así como se prepara polvo suelto, se preparan también los líquidos. Sí, aquí tengo un aceite para que ustedes puedan observar. Y la otra preparación es preparación en pastilla prensada, donde básicamente las muestras quedan como si fuera una tableta para poder analizar, ¿sí? En este momento vamos a hacer una demostración de cómo funcionan los equipos. Estuvimos trabajando previamente en una curva de calibración de leche para poder analizar calcio, hierro y zinc. Entonces vamos a hacer la demostración de cómo preparamos las muestras para medir en esa curva de calibración específico. Y adicionalmente vamos a trabajar también algunas muestras utilizando Omnian. Omnian es la aplicación de estándares sintéticos que se construye para poder analizar materiales sin tener una curva de calibración dedicada, ¿sí? Entonces, vamos a ir llevándolos como por este proceso durante esta lectura. Bien. Vamos a preparar las muestras en polvo suelto porque tenemos perladora, aún no ha venido la prensa, entonces vamos a estar trabajando como polvo suelto, ¿sí? Las copas para polvo suelto vienen en esta presentación. Vienen unidas por esta cruz, ¿verdad? Para poderlas utilizar, nosotros con tijeras debemos de cortar la...
Debemos recortarlo, ¿sí? Muy importante al recortar no dejar filo, ¿verdad? Para que nuestro portamuestras no vaya a romper luego el filo que usamos. Ya tenemos nuestro portamuestras listo para utilizar. ¿Sí? Bien. No encuentro los guantes, así que voy a hacerlos sin guantes en este momento. Recordemos las PPL, son muy importantes. Aquí está. Ya lo tengo. Bien. Entonces, vamos a preparar la muestra. Para preparar una muestra en polvo, como les decía, necesitamos nuestro portamuestras, que es el que ya tenemos preparado, que consta de estas 3 piezas, y también necesitamos nuestra P1 o P2 Assembly Tool, ¿sí? Es esta herramienta que es muy útil para preparar nuestras muestras dejando una superficie homogénea de análisis. Como pueden observar, uno de los tubitos del portamuestras tiene un diámetro mayor que el otro. Lo que debemos de hacer es encontrar el lado en el que ambos tubitos encajen fácilmente, ¿sí? Si te puedes acercar aquí para donde están mis manos para que se pueda ver mejor. Entonces, el tubo de mayor diámetro, ¿sí? Yo lo voy a colocar en mi P1 Assembly Tool, ¿sí? Luego voy a tomar un film. En este caso estamos utilizando un film Mylar de 3.6 micrones. Existen diferentes tipos de film de diferente grosor, dependiendo del material que ustedes quieran analizar. Para eso, pues está su servidora en Jorge, ¿verdad? Para asesorarlos. Por ejemplo, quiero medir un aceite con estas características o quiero medir una muestra con este pH, ¿verdad? Entonces nosotros podemos irles asesorando cuál es el film de preparación de muestra que mejor se adapte a su muestra, ¿verdad? En este caso vamos a usar un Mylar de 3.6, que es el más común. Los films vienen con esta presentación precortada. ¿Sí? Ahí se ve. Entonces, ya que colocamos nuestro cilindro más grande en la P1 Assembly Tool, colocamos el film sobre el cilindro y el cilindro más pequeño lo introducimos. A manera que el film quede tenso entre el cilindro grande y el cilindro pequeño. Le voy a dar vuelta para poderlo presionar. Y así queda nuestra preparación de muestras, ¿sí? Voy a tratar de aquí. Si ven, es un film que queda sumamente tenso entre ambos círculos, ¿verdad? Entre ambos cilindros, perdón. Bien. Y ahora pues ya podemos vertir, sea un líquido o un polvo dentro, ¿sí? Lo voy a regresar acá. Vamos a hacer una prueba utilizando la curva de calibración de leche. Esta es una leche en polvo comercial comprada para esta capacitación. Voy a limpiar el calcio. Voy a tratar de dar pequeños golpecitos después de realizar la preparación. ¿Para qué? Para garantizar que todo el material en polvo que yo coloqué en mi portamuestra quede de la manera más homogénea posible. Voy a enfocar aquí. Quede de la manera más homogénea posible en la zona de medición que va a ser esta que está acá, ¿sí? Adicionalmente, podemos utilizar alguna herramienta que nos sirva como para hacer un apisonamiento. Debe de ser leve porque recordemos que tenemos un film bastante delgado.
Entonces, si lo presionamos mucho, podemos romper el film y tendríamos que preparar de nuevo el material, ¿verdad? Entonces, únicamente voy a dar unos golpecitos para compactar el material. Esto me va a asegurar que el material sea más compacto, tenga menos porosidad y una superficie más homogénea en la zona de pies. Bien. Entonces, ahora tomo la tercera parte de nuestro portamuestras y lo cierro. ¿Ok? Coloco la muestra en el holder y el holder en la zona de medición. Acá, si quieren, ustedes pueden colocar alguna identificación, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a agregar aquí un 1 para identificar qué es la muestra 1 y cerrar. Entonces, ahora desde acá nosotros podemos programar la medición, ¿sí? Voy a utilizar esta aplicación que, como les comenté, creamos antes, que se llama Leche en Polvo, ¿sí? Entonces, para colocar un nombre o modificarlo, yo puedo utilizar el teclado que tiene aquí, el Epsilon 1. Voy a poner Demo 1. Aquí en repeticiones lo voy a cambiar a solo una repetición para que no nos tardemos tanto en la demo. Sí. Y les digo, miren, acá en Windows, en Windows Progress, Windows Progress, sí, ahí nos va a salir cuánto tiempo va a durar la medición de la leche en polvo. Y mientras se lee la leche en polvo en la lección 1, podemos medir alguna otra muestra en el Epsilon 4 para ir avanzando un poquito con las demostraciones. En el Epsilon 4 podemos medir utilizando Omnium. Como les digo, se puede trabajar en aire o en helio. Tenemos una curva de calibración hecha para Omnium en aire y una para Omnium en helio. Entonces vamos a trabajar con la hecha para helio, ¿sí? Vamos a analizar esta muestra que tenemos aquí que dice creatina. Y nuevamente vamos, aquí ya tengo un portamuestras cortado. De nuevo, colocamos la circunferencia, el de mayor diámetro en nuestro P1 Assembly Tool. Tomamos el film. Presión. Y le doy vuelta para terminar de presionar correctamente. Vemos que nos quede bien, que no quede ninguna burbujita, porque si tenemos burbujitas o si nuestro film no está lo suficientemente tenso, esto puede producir que nuestra muestra se acerque o aleje más de la zona de rayos X y eso va a producir modificaciones en las intensidades. Y voy a colocar el cromosoito. Nuevamente vamos a utilizar el apisonador. Si lo tengo. Vamos a colocarle 2 porque es nuestra muestra 2 de la demo. Y lo voy a poner a medir en el Epsilon 4. Y también quiero colocar a medir un aceite que tenemos aquí ya preparado, ¿sí? Para que puedan ver la versatilidad de poder medir una muestra líquida y una muestra sólida al mismo tiempo y al mismo tiempo. Como se recuerdan,
Este equipo no tiene una pantalla táctil, así que sí debemos de programarlo desde la computadora. Entonces, el software de Epsilon 1 y de Epsilon 4 luce prácticamente igual, ¿sí? Solo vamos a ver porque creo que ya está terminando por cada vez. Esta es nuestra medición de leche en polvo, ¿sí? La calibración estaba trabajada para análisis de calcio, hierro y zinc, ¿ok? Y aquí podemos observar las concentraciones de esos 3 elementos para los que se calibró en la leche en polvo introducida, ¿sí? 0.833% de calcio, 6 ppm de hierro y 30 ppm de zinc. Bien, ahora sí. Les mencionaba, como se pueden dar cuenta, el software de Epsilon 1 y de Epsilon 4 son bastante similares. Vamos a medir los que muestras en Omnium. Para eso, debo decirle a Omnium cómo es mi muestra. Sí, recordemos que es una calibración para muestras desconocidas. Nosotros debemos de detallar cómo se componen esas muestras, en qué presentación están, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar esos llamados parámetros de procesamiento. Tenemos aquí un parámetro de procesamiento creado previo, se llama aceites alimenticios. Yo entro acá. El parámetro de procesamiento ya me dice que es un líquido. El diámetro, grosor y volumen que coloqué en la celdita. Y el peso de la muestra que introduce también en este. ¿Sí? Si ustedes tuvieran algún compuesto en especial que quisieran ver en su material, podrían agregarlo acá desde compuestos. ¿Sí? Y los parámetros de cálculo, aquí es donde nosotros le decimos qué Mylar estamos usando. Recuérdense que les comenté que podrían haber varios films dependiendo de la aplicación. En este caso estamos usando Mylar 3.6. Guardamos. Y vamos ahora a colocar aquí. Measure Omnium. Vamos a medir en una aplicación Omnium Fast Helio. Esto es muy importante. En general, las mediciones de Omnium pueden durar hasta 20 minutos, ¿sí? Por temas de demostración, creamos esta aplicación que se llama Omnium Fast. Esta aplicación dura 4 minutos, 5 minutos aproximadamente. Entonces aquí nosotros colocamos el nombre de muestra. El primero sería creatina. El parámetro que vamos a utilizar es leche en polvo. Aquí voy a decir que me excluya todos los lantánidos, que mida y automáticamente se despliega esta ventanita que me dice en qué posición está la muestra que quiere tener. Entonces, la leche en polvo estaba en la posición 1. Voy a decirle 1. Y luego puedo poner a medir el aceite. ¿Sí? Le digo que utilice el parámetro de procesamiento aceites alimenticios, porque obviamente la leche en polvo, yo le coloqué que era un polvo, cuál era el peso específico de la leche en polvo. Ahora estoy colocando que es un aceite, ¿sí? Y le digo medir. Y selecciono la posición en la que se encuentra el aceite, que es la posición número 2. Y así pueden ir ustedes programando hasta 10 muestras. ¿Ok? Entonces, si venimos aquí también a Windows, vamos a observar cuánto tiempo de medición, 10 minutos, que sería aproximadamente 5 minutos por muestra, para hacer un barrido elemental de toda la tabla periódica y obtener un análisis semi-cuantitativo. ¿Sí? Mientras estamos viviendo, ¿nos tienen alguna duda respecto a preparación de muestras? No sé si hay alguna duda ahí en el chat, Andrés. Sí, tenemos una por acá. Giovanna nos hace una consulta, dice, en caso de bioestimulantes agrícolas líquidos como extractos de algas o formulaciones biológicas, ¿qué tan viable es el uso de XRF para la detección de metales pesados, considerando que la matriz es líquida? Bien, no sé cuánto si quieren hacer. No escuché muy bien la pregunta. ¿Pueden repetir la pregunta? Claro,
Dice, en caso de bioestimulantes agrícolas líquidos como extractos de algas o formulaciones biológicas, ¿qué tan viable es el uso del XRF para la detección de metales pesados, considerando que la matriz es líquida? De hecho, en ese tipo de materiales, la respuesta es extremadamente fácil. Entre más homogéneo sea el material, más fácil la determinación de extractos, menos que tengan sólidos, puedan sedimentar o segregar. Entonces, lo recomendable sería filtrar y luego analizar. La detección de metales pesados por energía expresiva es extremadamente sensible en este tipo de equipos, cumpliendo, y la muestra líquida es demasiado fácil de ver. Básicamente es una aplicación idónea para este tipo de. Perfecto, muchas gracias. Ahorita por el momento no tenemos ninguna otra consulta. Igual incitamos a todos que si tienen alguna consulta adicional pueden hacerla a través del chat y si no podemos continuar con la resolución de los resultados ahorita, ¿verdad? Claro. Solo comentar que en la muestra número 1 que Sara analizó, aquí está la data de la etiqueta, la data nutricional, y bueno, nosotros comparamos esta data con los resultados y son bastante cerrados, bastante exactos. ¿Qué quiere decir? Que las empresas de productos lácteos como este realmente elaboran con más altos controles de calidad. Y esto es porque están utilizando este tipo de tecnologías que son bastante sensibles, precisas y exactas. Tenemos muchísimos equipos instalados analizando leche en polvo, cereales, tanto para nutrientes, vitaminas y metales pesados. Ahora yo puedo ver el software. Me comentaban por ahí que no se podía ver. Así creo que partió en lugar de. Aquí tenemos donde colocamos la hidromia y aquí vemos que faltan 7 minutos para que se termine. Tengo por aquí algunas pruebas haciendo un análisis de la repetibilidad también que tienen datos. Esta tablita fueron 3 mediciones realizadas de la misma muestra de leche. Como se pueden dar cuenta, la precisión es bastante buena, ¿verdad? Y nos da un promedio de una desviación estándar. ¿Okay? Entonces, esto lo tenemos para calcio, hierro. No sé, Andrés, si hay pregunta en el chat. No, por el momento no tenemos consultas. Igual, mientras esperamos los resultados, quería hacer un breve comentario. Ahorita, después de estas mediciones, continuamos con la parte final ya de lo que es la demostración práctica. Abrimos un breve espacio para lo que serían las preguntas y de último vamos a tener un pequeño speech de uno de nuestros clientes contando cómo ha sido su experiencia con este equipo y qué tal ha sido el resultado, ¿verdad? Ya meramente con problemas de la industria. Entonces, ya casi estamos por finalizar. Agradecerles a todos por su tiempo. Igual les vamos a enviar esta información, lo que fueron los resultados, un informe de los resultados como tal. Vamos a enviarles también lo que es la presentación en un correo. Y si ustedes gustan y tienen pues alguna consulta adicional, pueden dejármela en el correo. De igual manera, como les estábamos comentando, tenemos estos equipos en las oficinas tanto de Centroamérica como de Suramérica para hacer lo que son las demostraciones. Entonces, el acompañamiento de Jorge y de Sara también estarán en estas demostraciones. No tiene ningún tipo de costo adicional. Más bien, eso es lo que buscamos, darle esta visibilidad a nuestros equipos y que ustedes también vean que, como hemos visto a lo largo del webinar,
Hay equipos pues que tienen muchas más precisiones, ¿verdad? En tanto tiempo como los tiempos, ¿verdad? De entrega de resultados. Y esa es la idea, que ustedes puedan comprobarlo también con las muestras ya de ustedes si en el futuro pues quieren hacerlo así. Gracias, Andrés. Por aquí ya tenemos el primer resultado, que es el resultado de la creatina, ¿sí? El equipo nos despliega, como pueden observar, diferentes elementos y la concentración que encontró esos elementos. Y por defecto, todo lo que no encontró como elementos inorgánicos lo reporta como CH2 porque fue una configuración que se le colocó a Omnian al medir este tipo de matriz. No quiere decir que mida CH2, hay que dejarlo muy claro. Recordemos que esta técnica mide desde sodio hasta americio o flúor hasta americio, dependiendo del detector que se configure. Entonces, aquí tenemos nuestros resultados numéricos. Hay algo que a mí me gusta mucho de estos equipos y es que no solo podemos ver los datos como numéricos, sino también podemos observar el espectro que nos da cada una de las. ¿Sí? En este caso, nuestro espectro tiene unas pancitas muy marcadas. Estas pancitas son debido a la naturaleza de la muestra, ¿verdad? Recordemos que la creatina tiene mucho material orgánico y estas pancitas que nosotros vemos acá son las señales de Compton que resultan de esa señal orgánica. Sin embargo, yo puedo hacer zoom acá, que es donde se encuentran los elementos que detectó Omnian, ¿sí? Y podemos observar, pues, que individualmente, ¿verdad? Cada una de las señales y cómo las identifica, ¿sí? Entonces, esta es una parte que personalmente me gusta mucho del software porque nos permite no solo tener un dato numérico, sino poderlo corroborar también de manera visual observando un espectro, ¿sí? Entonces, acá se encuentra todo lo referente a los elementos que nos dio como resultado. Y en esta sección de acá, nosotros tenemos una señal correspondiente a la plata, ¿sí? Que se debe a la señal del tubo de rayos. Entonces, tenemos nuestros resultados aquí. Vamos ya por la mitad de la medición del C. La del progreso. No, casi 3 minutos. Mientras, tal vez puedo mostrarles por aquí. Este es un Excel de los resultados obtenidos de las pruebas de calibración que hicimos. En realidad hicimos una calibración de leche en polvo tanto para Epsilon 1 como para Epsilon 4. Y basados en esa calibración medimos 3 leches, de las cuales conocíamos su concentración, ¿verdad? Entonces pueden observar en esta comparativa, ¿verdad? Que ambos equipos desempeñan muy bien en este tipo de material alimenticio, ¿verdad? Tenemos el nombre de la muestra, el dato teórico de calcio, zinc y hierro, y el dato experimental obtenido con curvas de calibración dedicadas a la leche. ¿Sí? Entonces se pueden dar cuenta que la diferencia entre el valor teórico reportado y el valor obtenido con Omnian es bastante bueno, a pesar de no ser un estándar certificado de primera calidad. Tal vez algo que se nos ha pasado por recordar es que todo este soporte que se está dando en toda la capacitación y demás, nosotros lo brindamos con todo lo que es la adquisición del equipo. Entonces, ustedes también podrían tener todo lo que es esta inducción con el acompañamiento tanto de Jorge Pablo como el de Sara cuando ustedes adquieren todo lo que es la tecnología. Así es, esa parte es sumamente importante porque
no solamente se les capacita en cómo utilizar el equipo, sino también se les orienta a cómo trabajar con sus aplicaciones en específico, cuál es la manera más óptima de trabajar estas aplicaciones y se les ayuda y apoya durante el desarrollo de aplicaciones futuras, ¿verdad? Nosotros como departamento de aplicaciones estamos desde el punto cero en el que ustedes quieren adquirir el equipo para escuchar sus necesidades y ofrecerles el equipo que mejor se acomode a ellas. Cuando realizan la compra, porque ayudamos a los vendedores a configurar este equipo, y en la postventa porque estamos junto con ustedes en temas de capacitación, de uso de software, uso del equipo, así como desarrollo de aplicaciones. Bien, ya terminó la otra muestra, la muestra de aceite, y acá tenemos los resultados. Fósforo, cloro, calcio, rodio, zinc. Y nuevamente yo desde acá de resultados puedo entrar a observar no solo la tabla de resultados, sino también el espectro de el material analizado. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre la parte de aplicaciones, sino creo que podemos ir avanzando con el tema de preguntas y la presentación también de Dina, que es quien ha estado trabajando con Epsilon 1 en aplicación. Muchas gracias, Sara. Bueno, por el momento no tenemos ninguna consulta. Igual para no extender mucho más, vamos a habilitar el espacio para que, como bien lo mencionaba Sara, pues tenemos a nuestro cliente CMI. Ellos han trabajado con esta tecnología. Vamos a tener un pequeño speech de Dina Dubón, que ella es la coordinadora de laboratorios para sistemas y equipos, precisamente. Entonces, voy a habilitarte el espacio, Dina, y agradecerte, ¿verdad?, por esta speech que nos vas a brindar. Ok, ahí sí me pueden escuchar. Sí, ahora sí. Ok, excelente. Vamos a habilitar también la cámara. Vamos a tratar de hablar rápido porque se nos acaba de ir la electricidad y nos quedamos sin red. Entonces vamos a tratar de hablar rápido, pero la verdad es que nosotros como clientes estamos realmente muy contentos con esta tecnología. De verdad, todo lo que mencionaron al inicio, que es más rápido, más simple, seguro y ecológico, es cierto. Estamos, sí nos ha ayudado a nosotros con todo. Tenemos, de hecho, montado ya el método para calcio en carbonato de calcio. Y sí, en cuanto a tiempos, ha sido algo maravilloso. Nosotros que lo compramos especialmente para poder ser más eficientes, de verdad no nos imaginamos la cantidad de aplicaciones que tenía que nos puede servir. Solo les quiero presentar aquí, hacete para acá, Esvin, porque pues yo soy quien gestiono, pero Esvin es quien realiza todo, ¿verdad? Así que sí, la verdad es que nosotros como clientes sí estamos contentos. Como les mencionaba, sí tenemos ya lo de calcio y la cantidad de tiempo en que entregamos nosotros el resultado, y un resultado realmente excelente. Se nos ha reducido desde que venimos en nuestra historia de 2 días, y ahora pues lo estamos entregando en un día, no un resultado, sino varios, en un día, perdón, en una hora. Y son varios resultados de calcio en carbonato de calcio. Sí, de hecho, estamos ya en, a ver si nos aprueban, la compra de uno más porque tiene tantas aplicaciones, y ya lo estamos trabajando para metales pesados y para otro montón de aplicaciones que le vimos ya, que la verdad es que pues son tantas que sí se nos va a hacer un cuello de botella. Los tiempos, bueno, algo bien importante y de verdad que tiene que tomar uno en cuenta es que son muy bonitos los equipos, es muy bonito todo, pero también hay cuestiones legales que hay que cumplir en los países, que de algún modo a nosotros sí nos retrasó. Nosotros queríamos que ya viniera el equipo y empezar a utilizarlo, pero ahí sí hay normativas legales que uno tiene que cumplir para poder utilizar este tipo de equipos. Es algo que hay que tomar en cuenta. Y también lo que mencionan de la prensa y el molino, también tómenlo en cuenta. Nosotros no lo tomamos en cuenta.
Pero a pesar de eso, la tecnología, la verdad es que es muy noble, es muy buena y sí nos ha dado resultados fabulosos. Sí, estamos muy contentos con este equipo, ¿verdad? Y como mencionábamos, primero Dios, pues podamos contar ya con otro adicional. Básicamente es eso lo que quiero compartirles. Bueno, y que Sara también ha estado ahí con nosotros. Esvin, en cuanto tiene dudas, él se comunica con Sara y sí, el servicio postventa sí ha sido bastante bueno, ¿verdad? No estoy haciendo como un halago, estoy hablando la verdad. ¿Verdad? Así que muchísimas gracias Jorge, porque Jorge fue quien nos vino a capacitar, fue quien vino a capacitar a toda nuestra gente. Y pues bueno, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Sarita por apoyarnos. Ya estamos ahorita que tú viniste al principio cuando estábamos empezando, ya estamos sacando resultados y la cantidad en el manejo de desechos que uno se quita, los ahorros y la eficiencia en tiempo es, pues tal vez no tenga tantas palabras para decirles, ni tampoco les puedo presentar datos, pero estamos muy contentos con eso. Así que eso es lo que quería mencionar. Gracias por la oportunidad, Andrés. Feliz tarde. Gracias, Dina, por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias, Dina. Igual de nuestra parte, creo que ya este es el cierre. Eso queríamos dejarlo un poco a ustedes, ¿verdad? Que también conocieran un poco no solo de la parte técnica, teórica y práctica del equipo, que vieran todo lo susceptible que es, ¿verdad? Toda la plusvalía que tiene, sino que también de la perspectiva desde lo que es el cliente, cómo ellos también han visto mejoras y cómo han solucionado no solo, digamos, problemas en tiempo, sino también en ahorros en lo que era preparaciones de muestras como tal. Y pues de parte de todo el equipo de Inbox, estamos muy agradecidos, perdón, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brindaron. Y pues bueno, no sé si los compañeros quieren despedirse también. De mi parte, muchas gracias a todos y una excelente tarde. Gracias, Andrés. Gracias a todos por su tiempo de dedicación y por son 2 horas continuas que no es fácil sacar tiempo en la semana. Gracias a Sara, gracias a José, que era el camarógrafo de las imágenes. Y que sepan que Inbox y Malware Analytical tenemos una unión de hace más de 20 años muy fuerte. Inbox el año pasado estaba celebrando sus 20 años con oficinas, como saben, en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina y acá en Chile, donde estamos ahora. Laboratorios en cada una de las oficinas y personal capacitado, entrenado en soporte. Y bueno, invirtiendo en recurso humano y simplemente agradecerles y decirles que sigan sintonizando básicamente este canal porque Inbox continúa elaborando eventos constantemente, participando en congresos, pero también haciendo webinars. Todos se graban, así que si en algún momento quieren la grabación también se las podemos emitir. Si quieren la presentación, se las podemos compartir a través de Andrés, se la solicitan a Andrés, yo se la paso a Andrés y bueno, se la hacemos llegar. Un abrazo a todos, feliz tarde y muchas gracias por su tiempo, Sara. Muchas gracias a todos por la participación. Seguimos pendientes si quieren hacer demostraciones con sus muestras, con sus proyectos, con sus desarrollos. Estamos abiertos a recibirlas y a desarrollar una demostración así como la que hicimos ahora, pero con sus materiales, ¿verdad? La idea es, como les digo, siempre garantizar que el producto que obtengan de nosotros les cumpla las necesidades que ustedes tengan. Muchas gracias por el tiempo y esperamos vernos pronto. Gracias. Chao. Hasta luego, buena tarde, hasta luego. Chao, chao, gracias.